Era mi primer día en un equipo de homicidios en la Policía Metropolitana y recibí la llamada para decir, parece que podría haber un trabajo en Paddington, cerca de Montblanc. Era el primer día de Colin Sutton en la oficina y Colin dijo, Dave, tenemos una llamada. Estamos saliendo. Fue tan rápido como eso. Fue una situación divertida ese día porque estábamos literalmente lanzados en el extremo profundo. Fuimos a la escena. De lo que nos dijeron que era una señora desaparecida, no había sido visto por unos días. Este caso en particular fue un muy buen trabajo en términos de involucrar un trabajo detectivesco adecuado. Y me dio la oportunidad de ver a la mayoría de los miembros de mi equipo en acción. De verdad, era justo lo que necesitaba al principio de mi carrera con mi nuevo equipo. Fue un crimen de una gravedad casi pasmosa. El hombre que intentó matar a 9 hombres murieron cuando el infierno arrasó el edificio. Colin Sutton era inspector jefe y oficial superior de investigación de la Policía Metropolitana. Dirigió las investigaciones de algunos de los casos más complejos y notorios de la historia, llevando a peligrosos criminales ante la justicia. En esta serie le llevará al interior de esos casos y le mostrará cómo atrapó a esos criminales utilizando nada más que puro trabajo detectivesco. Este es el verdadero Manhunter. Cuando entré en la policía, no tenía ni idea de qué especialidad podría querer hacer. Simplemente pensé, quería ser policía, quería ir de uniforme, perseguir a la gente, conducir, atrapar delincuentes, ayudar a la gente y todas esas cosas que se hacen. Lo que sí sabía, o creía saber, era que no quería ser detective. Y todo cambió la primera vez que entré en una sala donde había una brigada de homicidios. Simplemente pensé, eso es en realidad, eso es un trabajo realmente bueno que es. Me gustaría hacerlo. Era como un sueño sin esperanza en ese momento. Nunca pensé que realmente sucedería, y yo estaba en una carrera completamente diferente, lo que significaba una especie de promoción rápida a por lo menos a inspector, trabajando en uniforme. E hice todo eso y luego tuve la oportunidad de ir y ser un detective. El primer día que conocí a Colin, inmediatamente me di cuenta de que era un hombre cálido y amable, con gabardina, traje elegante, zapatos de cuero brillante que los policías siempre tienen, y yo probablemente llevaba los zapatos gastados de los periodistas. Es jovial, inteligente, justo y no se deja llevar por la presión de grupo. Es alguien con carácter propio. Siempre me ha parecido justo, sensato y directo. Era un buen jefe. Colin y yo y otros reporteros construimos una buena relación, una de confianza y supongo que de comprensión por las diferentes funciones de cada uno. Colin Sutton se unió al equipo de homicidios en el que yo estaba en Barnes y era la primera vez que lo veía. Colin es un buen tipo, es muy agradable, con los pies en la tierra y es lo que yo llamaría un gestor colaborador. Así que en mi nivel, el nivel de DC, era refrescante tener un DCI que hablara contigo de cualquier cosa y que pudieras acudir a él por cualquier cosa. No se daba aires de superioridad, era todo un personaje. Conocí a Colin Sutton cuando se dirigía al equipo. Se presentó de una forma que yo consideraría humilde. El equipo se relajó. Éramos un grupo fuerte y capaz de detectives y personal policial. Y creo que eso nos permitió golpear el suelo corriendo. El 3 de enero de 2003. Ese fue mi primer día con mi nuevo equipo de homicidios en Barnes, al suroeste de Londres, en la parte occidental del mando de homicidios y delitos graves. Y aunque había sido el oficial investigador superior en algunos otros casos cuando estaba sirviendo en otras fuerzas,
Esta fue la primera vez que tuve un equipo que se dedicaba solo a delitos graves todo el tiempo. Y sabía que en ese sentido la mayoría de mi equipo tenía más experiencia que yo. Así que lo afronté con un poco de aprensión. Quería asegurarme de que lo hice bien y que yo podría demostrar al equipo que podían confiar en mí, al igual que yo iba a tener que verlos y ver que podía confiar en ellos. Ese día me presenté a los miembros del equipo y les hablé de algunas de las investigaciones pendientes. Y alrededor de la 1:30 de la tarde recibí una llamada telefónica de la oficina principal para el grupo de homicidios y dijeron: tu equipo está ahora en el marco. En ese momento... Colin era tan nuevo. Quiero decir, en realidad, recuerdo que Colin comentó, creo que ese día, dijo, soy un policía con suerte. Todo lo que hago, tengo suerte. Cuando llega un trabajo, por lo general llega una llamada a través de, sin duda en esa época, habría llegado normalmente a uno de los DIs o a Colin directo, diciendo que hay un caso, que hay un posible asesinato, y donde quiera que esté el caso. Entonces enviábamos una especie de equipo central, equipo de rol central, al lugar de los hechos, que incluiría agentes de pruebas, un equipo de investigación casa por casa, equipo de CCTV, para intentar reunir todas las pruebas posibles. Sobre todo en la primera hora, eran realmente importantes. En cierto modo, aquel día fue una situación curiosa, porque nos lanzaron literalmente a lo más hondo. No tuve tiempo de sentarme a hablar con cada uno de los oficiales y averiguar qué pensaban de las cosas y cómo funcionaban. Acababa de trasladar mis cosas a la oficina y estábamos fuera en un trabajo. Supongo que en cierto modo yo no sabía realmente la mejor manera de tratar con él. Simplemente enviar a alguien para echar un vistazo e informarme. ¿Qué esperaban que hiciera? Y pensé, bueno, realmente no puede hacer ningún daño si estoy allí, ¿verdad? Porque si estoy allí tomando la decisión en la escena, entonces es probablemente la mejor manera de hacerlo. Así que agarré a un puñado de oficiales y dije, vamos, bajemos y echemos un vistazo. Rápidamente tenemos que ponernos en plan profesional y allá vamos. En nuestros diversos papeles, mi hermano era exposiciones, yo era parte de un equipo general que estaban peinando la zona para CCTV y otras piezas y piezas que teníamos que hacer. Lo primero habría sido identificar a cualquier testigo potencial. Había una señora de 92 años que llevaba desaparecida de su piso de Lanchester Court casi una semana. Así que vine aquí con algunos miembros de mi equipo. Nos reunimos con la policía local y un DI local aquí. Y nos dijo que esta mujer era Bridie Skehan. Era un personaje pintoresco, un personaje interesante, había tenido toda una vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella había trabajado en la embajada americana. Después se hizo diseñadora de interiores. Ella tenía un amor de grandes tipos de coches americanos ostentosos. Y ella tipo de llevado una vida con él, el conjunto de partido y el conjunto de dinero en Londres. Y era algo así como una socialité, una especie de celebridad. Bridie había estado casada en algún momento de su vida, pero no funcionó y se divorció y había vivido sola durante muchos años. Y ahora, a los 90, vivía aquí, tenía un piso, alquilaba habitaciones a inquilinos. Uno de los inquilinos volvió de Navidad con su familia mientras estábamos en el local y empezó a hablar con nosotros. Nos dijo que Bridie había sido vista por última vez por Molly, su vecina, que vivía enfrente, llevaba desaparecida alrededor de una semana y obviamente, con su edad, 92, usted entiende por qué. La policía local y su inquilina y Molly, su amiga, temían por su seguridad. Hablamos con ellos, nos dijeron que había otros 2 inquilinos, una pareja, una mujer filipina y un hombre de Oriente Medio que no estaban aquí, pero que deberían haber estado, que se habían quedado en el piso durante las Navidades. Un pilar de la comunidad católica local en esa zona, una mujer que estaba razonablemente bien, que tenía amigos cercanos. No había ninguna razón para que desapareciera en estas circunstancias. Fuimos a la piso en planta baja e hicimos averiguaciones con una señora que vivía enfrente, una muy buena amiga. Nos contó todo sobre Bridie y que no la había visto.
Nos dio un poco de estilo de vida y... Entramos en el piso. Había un detective inspector local de Paddington Green y nos contó lo que Molly le había dicho y cuál era el estado actual de los conocimientos. Aunque existía el misterio de su paradero en ese momento, habría sido bastante claro para los detectives desde una etapa muy temprana. Sé que no todo estaba bien y que había muchas posibilidades de que Brady hubiera sufrido algún daño. Teníamos un policía uniformado allí con nosotros, un policía local que estaba mirando el lado de la persona desaparecida. Así que fuimos a la cocina. Y mientras hablábamos, miramos alrededor y claramente el lugar estaba ordenado. No lo sabíamos en ese momento, pero había sido ordenado, pero estaba ordenado. En el suelo, recuerdo haber visto lo que parecían manchas de sangre en el suelo de la cocina, cerca de la puerta trasera. No lo suficiente como para hablar de sangre roja brillante, pero se podía decir que había algo allí. Pero no podíamos salir por la puerta trasera. La puerta trasera estaba cerrada. Mientras estábamos allí, volvió uno de los inquilinos. Había estado fuera con su familia por Navidad y nos preguntó qué hacíamos. Se lo explicamos y se quedó como rascándose la cabeza y mirando a nuestro alrededor. Y su mirada estaba en algunos ganchos en la cocina y estaba claro que había algo que le había llamado la atención. Así que le dije, ¿qué pasa? Estábamos echando un vistazo superficial por el piso y no había nada raro, ni signos de lucha, ni nada que hubiera hecho saltar las alarmas. Pero mientras estábamos allí, uno de los inquilinos volvió. Nos dijo que había una llave del cobertizo del piso que debería haber estado colgada en el gancho de la cocina y que faltaba. El momento clave en este caso fue cuando los detectives estaban en la cocina y su atención se posó en el gancho de la llave, un gancho al que le faltaba la llave, una llave que finalmente abrió la investigación de este asesinato. Miré al inspector local y él me miró a mí y nos encogimos de hombros porque no sabíamos qué hacer. No sabíamos que este piso tenía un cobertizo y el abogado me explicó que si salías a la calle y llegabas al final del bloque, había una especie de arco que te llevaba a una especie de callejón de servicio detrás del bloque de pisos y había una especie de retretes de ladrillo. No eran muy grandes. Algunos pisos tenían uno asignado, como el de Brady. Para entonces, el tiempo se había vuelto bastante malo y estaba nevando muy fuerte, pero dado que faltaba la llave y ahora sabíamos que había otra, o que no había sido registrada, pensamos que sería mejor ir allí y hacerlo. Volvimos a la calle, rodeamos el edificio y acabamos aquí, en el callejón que hay detrás de Lanchester Court. En ese momento estaba lleno de nieve. Fuimos al cobertizo y por supuesto estaba cerrado y no teníamos la llave. En el suelo. En el escalón de hormigón, dentro y alrededor, vi lo que pensé que era sangre otra vez. No se puede estar seguro, obviamente, sin probarlo, pero parecía que había sangre en el interior. Y no era literalmente un rastro de sangre, pero parecía sangre. No podíamos estar seguros, pero decidimos que íbamos a entrar. Dave Leach puso su hombro contra la puerta y rápidamente entramos. Y a través de la luz de algunas antorchas pudimos ver un montón de desorden. Como ocurre con todas las posibles escenas del crimen, intentas limitar la cantidad y el número de personas que entran. Colin se quedó en la puerta y yo entré y tenía una linterna. Y mientras entraba, pude ver una gran caja de televisión. En la pared del fondo había una gran caja de cartón. En la esquina inferior de la caja de televisión estaba lo que parecía una mancha de sangre. Nadie debería morir así. Nunca había visto algo tan horrible. Uno de los deberes de un patólogo es determinar la causa Véalo de la en muerte. dispositivos móviles o en la gran pantalla. Todo gratis, sin necesidad de suscripción. Descarga Vili ahora. Había un cuadrante en la esquina inferior que era de un color marrón rojizo oscuro. Y parecía como si algo se hubiera filtrado en él.
y era muy siniestro. Así que Dave Leach se puso su traje y fue con mucho cuidado, con un bisturí, acaba de cortar lo suficiente de esta zona enrojecida y para que pudiéramos ver el interior de la caja. Yo tenía una antorcha en una mano y yo estaba de rodillas. Y yo solo corté la esquina de la caja. Iluminaron con una antorcha brillante y vimos este pelo fino y plateado que era la cabeza de Brady. Como se puede imaginar, desde ese momento sabíamos que era una escena del crimen y tenía que llevar al equipo allí. Eso significaba investigaciones locales, recuperación de CCTV, cualquier ruta que Colin Realmente decidiera tenía que seguir en ese permitir momento. que el equipo hiciera su trabajo. Como acababa de llegar, no tenía ni idea de la capacidad de la gente, de quién era fuerte en cada departamento. Y para él, y lo que hizo particularmente bien fue sentarse allí y permitir a los Ds y Ds dividieran los roles entre los detectives que estaban allí. En ese momento, su papel era ser estratégico y concentrar sus recursos en las áreas que consideraba importantes. Entonces esperamos, salimos, hablamos con Colin, pusimos al equipo en estado de alerta y todos corrieron hacia donde estábamos. Cuando el coordinador de la escena del crimen apareció, entonces cuidadosamente sacamos todo de esa caja en particular y luego, en un esfuerzo por preservar la cinta, cortamos alrededor de la caja con el escalpelo y levantamos la caja. Y luego sacamos algo de material del interior y luego, en una especie de posición fetal, vestida con una bata de memoria, estaba la anciana, a quien, incluso desde el primer vistazo, había sido claramente golpeado. Y entonces sacamos el cuerpo y se lo llevaron. Habríamos manejado esa escena muy estrechamente y muy rápidamente e identificado a los principales sospechosos bastante rápido. La última vez que Brady fue vista fue cuando fue con Molly, su amiga del piso de al lado, y habían ido a la misa de medianoche en la Catedral de Westminster. Volvieron juntas de la misa y esa fue la última vez que Molly la vio. Molly denunció su desaparición entre Navidad y Año Nuevo. Estábamos a 3 de enero, así que habían pasado 10 días desde que fue vista por última vez. Una de las cosas que Molly pudo contarnos fue algo sobre lo que pasaba en el piso antes de Navidad. Brady complementó su ingresos bastante bajos en realidad, teniendo inquilinos en su gran piso con ella. Brady vivía en su piso con un inquilino que era abogado, otro inquilino que era un contador y luego tuvo 2 otros inquilinos que eran una especie de pareja y habían estado allí unos meses. La mujer se llamaba Ninfa Ong y el hombre y la pareja Ahmed Al-Haddad. La señora nos dio una idea de quiénes eran y qué edad tenían, etc. Creo que ella tenía unos 49 años de memoria y él 24. Es una inusual diferencia de edad. Ella era descrita como la fuerza dominante en la relación. Él básicamente hacía lo que le decían. Solo un tipo joven, impresionable, de Oriente Medio, y ella lo era. Creo que de Filipinas, una vez conocidas las circunstancias del arrendamiento y todo eso, se convirtieron en nuestros principales sospechosos de inmediato. Era un piso de 4 habitaciones. El abogado vivía en un dormitorio, el contable en otro. Y en teoría, Ong y Al-Haddad tenían un dormitorio cada uno, pero lo que ocurría en realidad era que Ong y Al-Haddad compartían casi siempre cama y dormitorio. Y esto molestaba a Brady por su moralidad y no quería que 2 personas solteras vivieran juntas bajo su techo. Y de hecho, Brady, la propietaria del piso, había empezado a dormir en el sofá del salón y habían tenido palabras al respecto y en última instancia, Brady les había pedido que dejaran el piso y que no volvieran a él después de Navidad. La anciana de enfrente no hablaba nada bien de ellos y decía abiertamente que creía que habían sido ellos los que habían matado a la pobre Brady. Me dijo que había unas 45 o 50.000 libras escondidas en el piso y encontraron dinero por todas partes, bajo la alfombra, en el sofá, bajo los cojines. Encontraron fajos de dinero por todas partes y en el pasillo.
envuelto en una toalla, en el armario de ventilación. Había una pequeña caja fuerte con, de memoria, unas 50.000 libras en efectivo. Todo el mundo había desaparecido del piso, no había nadie, ninguno de los inquilinos estaba allí, habrían vuelto a casa por Navidad y... tampoco. Al-Haddad y Ong no estaban allí. A partir de ese punto, los recursos se habrían ido en la búsqueda de las personas, que eran nuestros principales sospechosos, y en particular, ese trabajo se convirtió en una cacería humana. En las primeras horas de la mañana, Colin había dado algunas instrucciones. Habían hecho algunas averiguaciones y encontraron a un hermano que vivía no muy lejos de Edgware Road. Llegaron varios coches e íbamos a hacer algunas averiguaciones con el hermano para ver qué sabía de su hermano y dónde estaba o dónde podría estar potencialmente. Tratando de encontrar los inquilinos desaparecidos Ninfa Ong y Ahmed Al-Haddad, vinimos a estos pisos porque es donde el hermano de Al-Haddad estaba destinado a vivir, y pensamos que él podría o ellos podrían haber ido y huido para quedarse con él. Vinimos y llamamos a la puerta y no obtuvimos respuesta. Y para entonces era la 1:30 de la mañana, el equipo había estado trabajando todo el día, y pensé que lo mejor que podíamos hacer era ir a casa, reagruparse en la mañana, y estábamos junto al coche de policía aquí organizando eso. Y un hombre dobló la esquina por allí, y uno de los oficiales, John Pickersgill, dijo: ese tipo de ahí se parece un poco a Al-Haddad. Era un poco exagerado de toda la gente que caminaba por el centro de Londres. Y se acercó a él y le dijo: ¿eres Ahmed Al-Haddad? Y el hombre dijo: no, no lo soy su hermano, pero él está detrás de mí. Y ahí estaba nuestro sospechoso caminando por la esquina. Fue bastante notable porque, en un esfuerzo, dijo más tarde, para disfrazarse, se había teñido el pelo. Pero en lugar de rubio se había teñido de naranja, así que tenías a este hombre de piel oscura, un hombre de aspecto árabe, con el pelo naranja. Durante la segunda entrevista explicó que cuando huyeron de Londres, fueron a Surrey, Englefield Green en Surrey, y su compañera Ninfa Ong había dicho que él destacaba en Surrey como hombre asiático, por lo que debíamos cambiar su aspecto, así que ella le tiñó el pelo, momento en el que su abogado dijo: sí, eso realmente funcionó, ¿no? Y él solo se destacó como un pulgar dolorido, más que cualquier otra cosa. No habría hecho nada. Aquella mañana, cuando hablé con mi equipo por primera vez, les dije que no estaba necesariamente seguro de ser un buen CEO, pero que parecía tener suerte en el pasado. Y creo que se lo demostré enseguida el primer día, porque fueron a hablar con este hombre, y allí estaba Al-Haddad. Él vino a la vista y fue bastante extraño. Mis oficiales hablaron con Al-Haddad y fue bastante abierto desde el principio. Cuando lo tuvieron en el coche, hizo admisiones no solicitadas en lugar de una entrevista. Le habrían hecho algunas preguntas, como dónde has estado, qué has hecho, ya sabes, cosas básicas, pero lo que no hizo ninguna confesión directa de estar implicado directamente él mismo. Él estaba allí, era parte de, él pero nunca lo iba a de ser. todo. Y sin comentarios o decir mentiras o tratar de mentir para salirse con la suya, fue bastante abierto y dijo: sí, nosotros la matamos y todo fue idea de mi novia. Y dijo: mi novia y yo hemos huido a la casa de una amiga suya en Surrey, un lugar llamado Englefield Green. Rápidamente fue puesto en uno de nuestros coches y nosotros, en lugar de ir a casa, había un convoy a través de la nieve en Surrey a Englefield Green. Fuimos a este tipo de moderna finca y había una pequeña especie de casa adosada allí, donde ella tenía un amigo que pasó mucho tiempo trabajando en el extranjero. Él la dejó cuidar de su casa mientras estaba fuera y ella pensó que era el lugar ideal para huir después de haber matado a Brady. Ambos fueron detenidos en la dirección de Englefield Green, separados y llevado de vuelta a la comisaría. Los sospechosos son trasladados a diferentes comisarías, como es el proceso normal en esa situación, para mantenerlos separados. Al-Haddad fue entrevistado durante 2 días en la comisaría de Richmond. Yo mismo y otro DC hicimos las entrevistas. La primera entrevista fue bastante concisa, habló hasta cierto punto, pero fue muy al límite, no había detalles. Obviamente había mentiras y muchas lagunas en lo que había pasado. How much you did? Desde el principio, ambos lo hicieron efectivamente, lo que es bastante común cuando se producen asesinatos a 2 manos. Cada uno dijo que fue idea del otro,
responsabilidad del otro, y no habían tenido nada que ver con ellos mismos, pero te contarán todo lo Después que de hizo la primera su otra entrevista, mitad. es obvio que está diciendo mentiras. Mientras estamos sometidos a ciertos procesos que tenemos que hacer, es decir, huellas dactilares, uñas, raspados, tirones de pelo, todo este tipo de cosas, y estamos hablando con él mientras se está fumando un cigarrillo en una jaula en la parte trasera de la comisaría. Ahora hay procedimientos en torno a ese proceso. Estrictamente hablando, lo estamos entrevistando fuera de cinta, lo estamos haciendo, todo este tipo de cosas. Pero en realidad se trata de la policía, nosotros, identificando a alguien que debería decir la verdad y alentando eso, y eso es lo que pasó en ese pequeño periodo intermedio. Y no se puede poner que más, porque eso es un... Detrás de las escenas tipo esfuerzo para conseguir que este hombre diga la verdad. No es un brazo en su espalda, no es gritarle en la cara, no es nada de eso, es un... Necesitas decir tu verdad, tu hermano es realmente destruido por lo que ha pasado aquí. Tienes una buena familia, ¿por qué estás haciendo esto? Y se quiebra, y eso no es muy frecuente. A partir de entonces, se trataba de él restando importancia a su papel en el asesinato y echando la culpa principal, si se quiere, a su compañero, Ninfa Ong. Cuando empezamos a hablar con ambos, Al-Haddad era razonablemente abierto y nos contaba a grandes rasgos lo que había sucedido, pero decía todo el tiempo que era Ninfa Ong, su novia mayor, más experimentada y más astuta, quien había engañado para que siguiera sus planes. Ella decía muy poco, no comentaba nada y no se comprometía con nada de lo que sucedía. Ella fue Duro como una piedra. A quemarropa, cara de acero, inmovable, sin remordimientos. nada. Así que lo que realmente teníamos que hacer era tomar los huesos de lo que Al-Haddad nos había estado contando y ver si podíamos encontrar pruebas que corroboraran la historia que nos dio, porque si ese fuera el caso y pudiéramos corroborarlo, probablemente podríamos probar que Ninfa Ong fue la fuerza impulsora detrás de este asesinato. Nos dijo que Ong había estado trabajando para un agente inmobiliario en la localidad y toda la idea del asesinato no era solo que estaban hartos de que Brady les había dicho que tenían que irse y que no tendrían dónde vivir, sino que Ong estaba convencido de que Brady tenía las escrituras del piso en algún lugar del piso y pensó que si podían poner sus manos en ellas, podrían usarlas para conseguir algún tipo de préstamo o alguna ventaja financiera y desaparecer en la puesta de sol con mucho dinero. Así que eso nos dio una especie de motivo. Nos dijo que algunos hechos acerca de cómo había sucedido y esencialmente dijo que habían tipo de saltó sobre Brady mientras ella estaba en la casa y esto habría sido Boxing Day y que le pidieron las escrituras de la casa, ella les dijo que se fueran y que salieran y que Al-Haddad había cogido su bastón. Se la golpeó con él y eso fue lo que la mató. Y luego tuvieron el problema de deshacerse del cuerpo y pidieron prestada esta maleta grande. Lo que hizo esa entrevista es que nos permite en la policía identificar una serie de elementos que eran realmente vitales para la investigación, es decir, contactar con el equipo de pruebas en la propiedad para obtener un bastón, la maleta, todo para el examen forense. Así que llamé a Dave diciendo, necesitas conseguir todos los bastones de esa propiedad y embolsarlos y la maleta, y eso es un salto adelante forense. Recuperamos el bastón y, ya sabes, estaba claro que había una escena en el interior del piso donde, a pesar de que había sido ordenado, se podía averiguar dónde había tenido lugar, pero no pudimos encontrar una maleta. Ahmed Al-Haddad nos dijo que habían venido aquí, había venido con Ninfa Ong a amigos en Penfold Street a su piso, y allí fue donde tomaron prestada una maleta grande en la que pretendían deshacerse del cuerpo de Brady. Así que vinimos aquí y hablamos con los amigos para ver si podían corroborar la historia. Y no solo la corroboraron, sino que nos dijeron que Al-Haddad y Ong habían venido aquí el día de San Esteban, tuvieron una pequeña fiesta. Y como hace la gente con sus amigos en Navidad, habían estado haciendo fotos. Así que antes de irnos,
Nos dieron un rollo de película y dijeron que debería haber fotos de nuestros 2 sospechosos el día de San Esteban, cuando revelamos la película. Era bastante siniestro porque una de las tomas le mostraba a Al-Haddad y Ong con una maleta grande, la maleta en la que intentaron deshacerse del cuerpo de Brady y en la que encontramos la sangre de Brady. Luego llamaron a un taxi. Ong telefoneó y especificó que necesitaban un coche familiar porque tenían mucho equipaje, así que iban a trasladar el cuerpo en la maleta a algún sitio. Pero Al-Haddad dijo que no sabía cuál era el destino previsto. Me tratar de despistar a la gente, supongo, en lugar de pedir que el minicab venga a Lanchester Court. Pidió que fuera a Connaught Square, a la vuelta de la esquina. La idea era que llevaran la maleta por allí y esperaran al minicab. Pero había un problema. Al salir a la sala comunal de Brady, había un tramo de escaleras que subían hasta las puertas principales y luego había que bajar a la calle. La pusieron en una... Y llamaron a un taxi, pero no podían llevar la maleta. ¿Te imaginas? Incluso una señora que tenía 93 años y era bastante frágil. Hay un peso muerto allí. Quiero decir, es un poco de peso serio en una intentaban subirla maleta. por ese tramo de escalones alfombrados, Ninfa Ong se dio cuenta de que había fluidos, sangre, goteando por la esquina de la maleta. Así que tuvieron que parar y reconsiderar sus planes porque pensaron que... Y lógicamente que no iba a ser una buena idea llevar una maleta que goteaba sangre en un minicab y tratar de escapar con ella. Así que llevaron la maleta de vuelta al piso y Ong pensó en el cobertizo de fuera y pensó que podría ser un lugar donde esconderla y envió a Al-Haddad con la llave y él volvió y dijo, sí, hay una caja. No podían llevarla. Entonces, plan B. Tendríamos que ponerla en una caja, ponerla en el retrete. Creo que la esperanza era que pudieran escapar. Lo que hicieron fue llevar la maleta con Brady a la parte trasera y la transfirieron a la caja de TV en la que la encontramos. Y luego fueron a limpiar e hicieron todo lo posible por limpiar los escalones con la alfombra encima, limpiar el piso de Brady y, de hecho, limpiar la maleta que les habían prestado sus amigos. Así que teníamos una muy buena cadena de pruebas para esto. Tenemos la maleta, tiene la sangre de Brady en ella y en el ínterin sabemos que Ong y Al-Haddad la tenían porque tenemos pruebas fotográficas de ellos allí con la maleta, así que todo lo que nos decían se sostenía y se corroboraba, así que empezaba a ser un buen caso. Ahmed Al-Haddad y Ninfa Ong fueron juzgados por el asesinato de Brady Skehan ante el Tribunal de la Corona de Londres. El juicio duró un par de semanas y a lo largo del mismo se culparon mutuamente. Cada uno dijo que fue idea del otro matar a Brady y que podrían sacar algo de dinero de ello. Bueno, durante el juicio, una de las cosas que salió fue este cambio durante la entrevista, porque no es muy frecuente que eso ocurra, y hubo un juego defensivo, si se quiere, un juego defensivo del abogado sobre el hecho de que como el señor Al-Haddad dando una historia, un día a una historia diferente el segundo día. Pero fue muy bien dicho por nuestro abogado, Brian Altman-Cusé, que explicó que lejos, como diciendo, es sus oficiales en busca de la verdad, que es en efecto lo que hacemos. Y eso es exactamente lo que pasó. A medida que avanzaban las pruebas, estaba bastante claro que la mayor parte de la asociación se la llevó Ninfa Ong. Era unos 20 años mayor que él. Y ella movía todos los hilos y creo que el tribunal se dio cuenta de eso, aunque al final ambos fueron declarados culpables de asesinato. La duración de la sentencia y las recomendaciones dadas por el juez reflejaban realmente que Ong, a los 49 años, era la mala influencia para el joven Al-Haddad. El juicio fue muy bien desde el punto de vista de la acusación. Siempre iban a ser declarados culpables. El abogado de la acusación los desmontó para ser justos. Al-Haddad, en particular, seguía alegando: escucha, soy el joven que cayó bajo un hechizo. Era dura como una piedra. Y creo que eso se reflejó en la sentencia al final.
Después de que la pareja fuera declarada culpable de asesinato, el juez, al dictar sentencia, señaló que se trataba de un asesinato brutal de una víctima vulnerable por algún tipo de beneficio económico. Y sus recomendaciones reflejaban el papel que cada uno había desempeñado en el asesinato. Ong recibió una recomendación para cumplir al menos 17 años, mientras que Al-Haddad, la recomendación para él fue de solo 10. Es un asesino, animada por Ninfa Ong, sin duda, y todo el proceso fue diseñado por Ninfa Ong para obtener beneficios económicos, pero no excusa lo que hizo. Ong era claramente el conductor principal en el escenario. Al-Haddad fue ser un cómplice, pero hay que señalar que era un cómplice voluntario y él todavía estaba a lo largo. Sin embargo, es posible que desee tratar de excusar sus acciones si alguien lo hizo. Él todavía estaba junto con el plan de Ong para deshacerse de Brady, deshacerse de su cuerpo y para tratar de robar las escrituras de su piso. La sentencia nos preocupó mucho. Al-Haddad, 10 años. Y Ninfa Ong, 17 años. A todos nos pareció demasiado poco, teniendo en cuenta lo que le habían hecho a una anciana, un crimen realmente horrible. Y creo que, pensándolo bien, esa fue probablemente la peor parte. Es un crimen atroz motivado financieramente y creo que en esta era, donde las sentencias son mucho más duras, donde hay un motivo financiero, sus tarifas habrían sido el doble lo que eran entonces. Ella era solo una señora que no merecía terminar su larga vida de esa manera. Había dejado entrar a Ninfa Ong en su casa como, ya sabes, como inquilina para proporcionarle un lugar donde vivir. Y como Ong y Al-Haddad no vivirían bajo su techo como ella quería, les pidió que se fueran. Pero no hubo ninguna discusión dramática al respecto. Simplemente dijo, mira, eso no es lo que me gusta que ocurra bajo mi techo, así que vamos a tener que dejarte ir, por así decirlo. Y como resultado de eso, Ong formó este plan asesino, esta idea de amenazar y ofrecer violencia a esta anciana, para obtener algunos documentos que, para ser honesto, ella no podría haber hecho mucho con todos modos. Era un plan que siempre iba a fracasar en términos de proporcionar una ganancia financiera para ella y Al-Haddad. Y, sin embargo, Brady perdió su vida por ello, y perdió la vida en su propia casa, golpeada hasta la muerte con su propio bastón. Y luego, ya sabes, sufrió la indignidad de ser arrojada a una caja de cartón para pudrirse. Realmente. Supongo que fue casi como una profanación de su cuerpo después de matarla. Tratarla de esa manera a esa edad, habiendo tenido una vida intachable, amada por sus amigos, por la gente de su comunidad católica, para acabar así. Era obsceno. Pobre mujer. Pobre mujer. Solo pensar que eso le ocurriera a alguien de 93 años es horrible. Por desgracia para ella, escogió a 2 inquilinos que acabaron con su vida, lo que es un final trágico para alguien que vivió una buena vida en Londres, y creo que las personas involucradas en el asesinato fueron realmente horribles. Fue un trabajo muy bueno en términos de implicar un trabajo detectivesco adecuado. En esta época es muy fácil asumir que la detección criminal es algo puramente forense basado en técnicas de ADN, huellas dactilares, y tal vez hay menos oportunidades para los detectives aplicar su oficio tal vez de la forma en que lo hacían antes de los avances forenses. Pero este caso en particular fue un buen ejemplo de cómo los detectives se espabilaron cuando surgió la oportunidad de intervenir en el caso, y en este caso se trataba de dar con el paradero del cuerpo de Brady. Aunque, como en este caso, tuvimos suerte porque hubo circunstancias y que nos ayudaron a superar los problemas con las pruebas del caso y nos permitieron probarlo. Y
Supongo que era el tipo de cosa que quería decir cuando le dije al equipo, no sé si soy bueno en ser un CEO, pero ciertamente soy bastante afortunado en ello. Colin siempre dice que es un detective con suerte y quizás lo sea. Para ser justos con él, creo que tú creas tu propia suerte. Y como que reconocí eso en él, pero he aquí, ese día en particular, en su primer día, recibimos la llamada y salimos. Cuando vieron ese llavero, sin llave, eso no tenía nada que ver con la suerte. Eso tenía que ver con la mudanza. Resolver el caso, encontrar su cuerpo. Y a partir de ahí, una vez que supieron que era un asesinato, yendo hacia atrás, mirando a los sospechosos, o moviéndose inmediatamente hacia los sospechosos correctos, y literalmente sacudiendo el caso como un muñeco de trapo para que se hiciera justicia. Fundamentalmente en la policía somos gente corriente haciendo un trabajo extraordinario. Cuando llegó al equipo, todos éramos fuertes y capaces y él no quería estropear nada. Y mantuvo ese mantra. Y es mérito suyo que actúe como lo hace. Todos venimos a trabajar porque queremos meter a gente horrible en la cárcel. Sí, es nuestro trabajo. Y él era exactamente igual. Mirando hacia atrás, casi 10 años después o 15 años después de ese momento, me pregunto si esa suerte no creció y trabajar de una manera ligeramente diferente. Y así como sigue siendo bastante suerte en términos de ser capaz de encontrar trozos de evidencia y hacer casos, el tipo de caso, el número de casos y el tipo de casos de alto perfil que cayeron en mi regazo de alguna manera. Me dio la oportunidad de hacer un trabajo que la mayoría de la gente, incluso en el papel de oficial superior de investigación, no tienen la oportunidad de hacer. Y para mirar, ya sabes, de muy alto perfil. Públicos, casos importantes y casos importantes, donde arrestar al sospechoso significó que salvaste a otras personas de convertirse en sus víctimas. Ese es casi el trabajo más importante que puedes hacer.